Esto puede sonar desalentador para muchos, pero lamento decirles que después de la muerte, la ciencia apunta que no hay vida. Al fin y al cabo, nosotros solamente somos una especie animal más que cumple una serie de patrones biológicos igual que un perro o una rata. ¿Qué le pasa a una rata después de morir? Se muere y ya, dirán la mayoría. ¿Por qué pensamos que nuestra respuesta es diferente cuando nos referimos a los seres humanos? ¿Por qué tenemos tantas expectativas de nuestra existencia, pensando de que nuestra vida tiene un sentido? ¿O por qué tenemos tantas expectativas de nuestra muerte, pensando que hay algo más allá de eso? Afirman muchos científicos que el ser humano es optimista por naturaleza y que es este optimismo lo que nos lleva a creer que nuestra vida tiene sentido y de que hay vida después de la muerte. Por esta razón, el ser humano a lo largo de su historia ha creado dioses, mitos, leyendas y religiones para mantener esa esperanza. En caso contrario, sería bastante triste pensar que solo vivimos 80 años para luego simplemente acabar siendo polvo. La verdad es que en términos biológicos no somos más que una rata o incluso una cucaracha. Al igual que todas las demás especies, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Sin embargo, lo único que le salvó la vida a Viktor Frankl después de pasar más de 3 años en varios campos de concentración nazi fue dotar su vida de propósito, fue dotar su vida de sentido. Viktor Frankl fue un neurólogo y psiquiatra austriaco que sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis. Sabemos que en estos lugares los judíos pendían de un delgado hilo entre la vida y la muerte, soportando trabajos pesados por más de 14 horas, soportando humillaciones, castigo físico y hambre. Después de vivir esa experiencia, Viktor Frankl publicó este libro, El hombre en busca de sentido. Muchos dirán que fue un milagro el que Viktor Frankl pudiera sobrevivir a tal catástrofe. Sin embargo, lo que realmente lo mantuvo vivo, según él, fue dotar su vida de propósito, darle un significado para tener fuerzas de seguir adelante. ¿Pero eso será suficiente? ¿Acaso el discurso de Viktor Frankl no será un discurso motivacional más, un discurso optimista o fantasioso que nos da fuerza para enfrentar ciertas asquerosidades de la vida? El caso de Frankl es excepcional sin duda, pero la realidad nos demuestra que el sufrimiento ahoga, no nos deja pensar claramente, y a veces la voluntad, el propósito y la actitud se vuelven insignificantes. El famoso escritor y guía espiritual Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, nos dice que si nosotros ponemos el sentido de la vida en cosas externas, en cosas materiales, vamos a vivir en un constante ciclo de frustración entre la felicidad y la tristeza. Y suena demasiado lógico, lo diré de forma muy cruda. Tus hijos se pueden morir, el amor de tu vida se puede ir, te pueden echar del trabajo de tus sueños o puedes fracasar en el emprendimiento por el que tanto trabajaste. Puedes triunfar en algo y luego perderlo. Son cosas que pueden pasar. Esto hace tambalear un poco el discurso de Frankl, que en últimas propone un estado mental que te encamina a un propósito material o un propósito personal. Según el absurdismo que propone el filósofo Albert Camus, o más criollamente hablando, Albert Camus, la vida carece de sentido, y esto lo explica en su ensayo El mito de Sísifo. Sísifo es un personaje de la mitología griega, castigado por su avaricia a empujar eternamente una piedra hasta la cima de una montaña, solo para dejarla caer y repetir el proceso una y otra vez. ¿Cuántas personas se sentirán identificadas con Sísifo? ¿Cuántas personas no están cargando con una piedra todos los días una y otra vez? ¿A cuántas personas no les toca sobrevivir en vez de vivir, luchando todos los días para salir adelante, cargando con una gran piedra en su espalda para seguir viviendo? Para Albert Camus no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, y ese es el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. La filosofía de Albert Camus es demasiado extensa para tratarlo en este video, pero pueden buscar en Google el mito de Sísifo, que se puede encontrar gratis en PDF para que puedan ahondar más en el tema. Mientras tanto, la síntesis de su pensamiento demuestra que los seres humanos luchan con una búsqueda interna e interminable de propósito y realización en la vida. Según Camus, el mundo se revela ante el ser humano sin ningún propósito o significado determinado, es decir,
Al igual que Sísifo, nuestra vida carece de significado o propósito real. Nuestra lucha por encontrar un propósito que no existe es la raíz de la desesperación humana. Solo cuando aceptamos el absurdo y el sinsentido del universo, llegamos a ser verdaderamente libres. La vida en sí misma y nuestra vida como tal no tiene sentido. Ser conscientes de esta realidad nos permite vivir libres, nos permite vivir plenos, nos permite disfrutar la vida sin frustraciones. Claro, todo eso según Camus. Si analizamos todo esto detalladamente, podemos darnos cuenta que desde el punto de vista social, el sentido de la vida es superficial. No es intrínseco de la vida misma, ya que este sentido se forma a través de la historia, de la ciencia y cultura, de las experiencias personales y de nuestras relaciones con otras personas. La combinación de estos factores nos da una perspectiva de la vida, pero esa perspectiva de la vida que nos hacemos no necesariamente es real. Fíjate en esto, en las religiones podemos encontrar muchas perspectivas diferentes de la vida y la mayoría de ellas asumen que su visión del mundo es la correcta. Por ejemplo, en el Islam, el sentido de la vida se basa en tener una existencia totalmente dedicada al servicio de Alá. Después de la muerte, una persona es recompensada o castigada de acuerdo a su devoción religiosa. En el hinduismo, creen en la reencarnación y piensan que la finalidad de la vida es purificarse y anular el karma de vidas pasadas, para que el alma se haga una con el propósito de la vida. Para el budismo, la vida es solamente un paso del espíritu en un cuerpo que al morir el alma, por ser infinita, vuelve a encarnar en otro cuerpo hasta lograr la perfección y la iluminación. Y así podemos seguir con muchísimas más religiones e incluso en cada una de estas religiones hay diferentes variaciones o interpretaciones del sentido de la vida. Es decir, la respuesta a esta pregunta siempre ha sido muy confusa, borrosa y sobre todo exenta a interpretaciones. Recordemos que debemos ser humildes ante este tipo de preguntas. Todavía hay miles de cosas desconocidas esperando a ser descubiertas y estoy seguro que a pesar del gran aporte que la ciencia ha dado a la humanidad, aún ni siquiera sabemos un 1% de todo lo que se espera ser descubierto y entendido. Por eso hay que ser humildes para dar paso a la imaginación y a las posibilidades infinitas. Lo que acabo de decir concuerda mucho con esta frase de Shakespeare. Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, que las que sospecha tu filosofía. Hay cosas que están más allá de nuestra comprensión, así que no podemos confirmar ni negar la existencia de lo desconocido. Lo que podemos hacer es maravillarnos ante la posibilidad de su existencia. La conclusión que yo humildemente puedo sacar de esta información es que cada uno dota su vida de sentido desde su perspectiva del mundo, desde su propia visión de la vida. Y es justamente eso lo que nos hace vivir y experimentar la vida de manera diferente a cualquier otra persona. Así que más vale que nuestra visión del mundo sea grandiosa y trascendental, pues eso se traducirá en experiencias de vida. Y bueno, eso fue todo. Este video no tenía como objetivo dar respuesta a una pregunta tan difícil como esa, sino generar curiosidad para que ustedes sigan indagando y ahondando muchísimo más en el tema. Me ayudarían muchísimo si se suscriben al canal. Sé que he estado 1 año y medio completamente ausente de las redes sociales, pero bueno, esperemos que nos estemos viendo pronto en un próximo tema.